¿Listo? ¿Listo? Muy buena tarde, muy buena tarde. Son las 5 de la tarde de este maravilloso 30 de septiembre, 9 meses del año 2023, con lo que nos avisan que solo nos queda un trimestre para cualquier cosa que hubiéramos planeado. Pero yo lo pueden ver en mi rostro, estoy muy contenta de estar con ustedes la tarde de hoy. Ya tuvimos la oportunidad de conversar por la mañana en un programa grabado con la querida Cristina Arreola Márquez, y el día de hoy ya están viendo ustedes en pantalla al maestro, al querido, yo le digo maestro, él como es una persona muy humilde y sencilla, dice no, pero yo le digo maestro porque es una leyenda en el estado de Morelos y más allá, más allá de los límites geográficos, está conmigo Raúl Silva, y estoy súper contenta de tenerte aquí, querido Raúl, en Hablemos, quinta temporada, en este programa de cierre, que no puede ser de otra manera sino contigo. Muchas gracias por aceptar, querido. Muy agradecido contigo, Jazmín, por esta invitación, esta forma de conectarnos. No, pero ¿qué dices? Tú eres una leyenda y yo voy a presentarles. Yo no sé si realmente tú necesites alguna presentación, pero tenemos que cubrir esta formalidad para quienes no tengan el placer o el gusto de conocerte, de darle rostro a las letras, porque de que hay mucho que decir. Vean nada más la voz del maestro, la van a seguir escuchando, una voz radiofónica, ya educada para la palabra, para la palabra, quiero decir, la palabra hablada, además de la escrita. Raúl Silva de la Mora, ese es el nombre completo de quien naciera en la Ciudad de México y se afincara, me parece, ya por algún tiempo acá en Cuernavaca, Morelos. Ha crecido en Cuernavaca, Morelos, estudió letras, pero desertó. Interesantísimo, no de las letras, sí de la escuela. Su verdadera universidad fue la Cineteca Nacional. Se hizo radio apasionado en Estados Unidos, donde colaboró y sigue colaborando para la red de emisoras públicas, Radio Bilingüe. En los 9 años que trabajó para la Radio Pública de Morelos, sus producciones obtuvieron varios premios locales, nacionales e internacionales. Fue becario de crítica literaria en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ha colaborado en periódicos, suplementos y revistas culturales de México, Sudamérica y Estados Unidos. Fundó las editoriales La Cartonera y La Ratona Cartonera. Colaboró en la creación de varios textos para Rupestre, el libro, y compiló Rupestre, el cancionero. Ha colaborado para Ediciones Sin Fin de Barcelona, España. En tiempos recientes ha traducido en colaboración con Alicia Reardón, espero decir bien el nombre de tu compañera, varias obras literarias para HarperCollins y Penguin. La editorial Carbón Ediciones de Santiago de Chile acaba de publicar su libro Roberto Bolaño, Real Infrarrealista. Esto es un milagro, quiero decir, colocar en tan pocas palabras toda una vida de trabajo y de cultivo a la palabra, si me permites, Raúl. Bienvenido, gracias por aceptar, qué alegría tenerte aquí. Además tienes un marco que precisamente nos dice que estamos en la ciudad de la eterna primavera. Espero que estemos en Cuernavaca, que te ves allí muy fresco. Entonces, bueno, bienvenido, querido Raúl. Gracias, Jazmín. Gracias por tu presentación y tu invitación. Oye, Raúl, fíjate que estoy acá revisando que eres también columnista de la Jornada Morelos. Tienes ahí algunas columnas que creo que ya tienes algún tiempo escribiendo para la Jornada Morelos de una manera periódica y disciplinada. Y una de tus columnas tiene bueno, todas tus entradas son fabulosas porque eres un escritor que maneja bien la pluma. Tienes una de ellas que dice que la literatura, como la vida, está plagada de injusticias. Es la entrada con la que hablas precisamente, es la crème brûlée para ponerlo, te la vas a poner en pantalla, algunas imágenes de tus columnas. Pero ¿qué ha sido la literatura para Raúl Silva, querido Raúl? Bueno, la literatura, pues yo creo que es una forma de esencia que me ha conectado con el mundo de muchas formas. Todo lo que yo he hecho siempre he estado conectado con la literatura. Alguna época trabajé para una revista de seguridad industrial
en Petróleos Mexicanos. Y ahí me las ingenié para tener una columna de literatura en donde seleccionaba textos de autores que conectaban el tema, que era la seguridad de los trabajadores, eh, con la literatura, y tuve hallazgos fabulosos. Por ejemplo, Franz Kafka escribió un manual para accidentes de trabajo. Él, de hecho, trabajaba en una empresa de seguridad de los trabajadores en Checoslovaquia. Y así, o sea, todo lo que toda mi escritura, toda mi forma de conectarme con el mundo ha estado relacionado con la literatura. Siempre me las he ingeniado para que en lo que yo haga, la literatura esté presente. Aunque fíjate que yo estudié literatura por una especie de formación. Lo que yo quería era escribir. Entonces, asocié el hecho de querer escribir con estudiar literatura, lo cual no necesariamente está conectado. Y al poco tiempo me di cuenta que era muy rígido el mundo de la academia. No era lo que a mí me interesaba. Quizá por eso me sedujo la Cineteca Nacional, y en lugar de acudir a la escuela me pasé muchísimas horas en la Cineteca. Yo vivía aquí en Cuernavaca, viajaba a la Ciudad de México diario de aventón para tomar mis clases y para escaparme de mis clases y pasarme buena parte del día en la Cineteca Nacional. Ahí hubo una conexión pues muy esencial. Yo creo que el cine, la música, la literatura han sido parte de mi formación. Y bueno, entonces todo lo que yo he hecho, la radio, mis producciones radiofónicas, la mayor parte de ellas están relacionadas con la cultura. Y bueno, la literatura está ahí presente, es como un faro de mi vida. No te oigo. Perdona, aquí hay otro tema interesantísimo para mí que es la escritura, ¿no? Es decir, tú eres un amante de los libros, te encanta, no solo te encanta leer, sino que te encanta producirlos. Tenemos La Ratona Cartonera, que yo tengo un ejemplar obsequio tuyo, precisamente. Tenemos otras formas en que te has desempeñado en esta edición, pero eres también digamos, acérrimo divulgador cultural, un acérrimo lector, vamos, pero llega el periodismo, Raúl, hoy le llaman el periodismo cultural. No sé qué opinas tú acerca de esto que hoy le llaman y que ya está dentro de la tira de materias como tal, pero que tú vienes haciendo, si a esas vamos, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este periodismo cercano a los hechos y a los eventos que se van dando en un lugar, en una demarcación, pero más allá de ello. ¿Cómo llegas al periodismo, a esta escritura tuya que ahorita vamos a ver en pantalla, que tengo aquí unas imágenes sobre tus columnas? ¿Cómo llegas tú al periodismo, Raúl? A través de la escritura, lo entiendo, pero pues tenemos allí que has sido becario del Instituto Nacional de Bellas Artes en crítica. ¿Cómo te acercas tú a este periodismo cultural a través de las cuestiones radiofónicas, a través de lo escrito? Mira, tuve la fortuna de entrar en comunicación y en cercanía con escritores como Carlos Monsiváis, que eh, de alguna manera tuvieron una influencia muy importante para encauzar mi camino por el territorio del periodismo cultural, de la literatura. Yo a él lo conocí en un festival de oposición, así se llamaba. Eran festivales que se realizaban en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, y eran festivales del Partido Comunista Mexicano. Ahí tuve la ocasión de conocer y de escuchar a músicos extraordinarios como Daniel Biglietti, como la Camerata Punta del Este. Y en esos eventos, además, tenían conferencias. En una de esas conferencias
participó Carlos Monsiváis y yo con un par de amigos que en esa época teníamos la intención de hacer una revista y comenzamos a contactar escritores. En ese festival particularmente tuvimos encuentros esenciales con Monsiváis y con Efraín Huerta. A Monsiváis después, a raíz de ese encuentro, lo invitamos a que viniera a Cuernavaca a las tandas culturales, ahí en Tlaltenango. Y él aceptó venir, aunque nos costó un poco de trabajo porque su presentación tuvo que ser suspendida en el primer intento, porque cuando lo fuimos a buscar, él nos recibió, llegamos hasta su habitación, en donde él estaba bajo las cobijas así, pero era evidente que estaba fingiendo una enfermedad, pero finalmente pues no, nos pidió que por favor lo disculpáramos y que la próxima semana estaría días después en la presentación. Y así fue. Él estuvo en la última fecha de las tandas culturales de ese año, que ahorita no recuerdo cuál fue. Y a partir de ahí se dio una conexión. Él me invitó a colaborar en el suplemento cultural de la cultura en México, escribiendo reseñas. Y yo de él, la verdad que encontré lecciones que para mí fueron importantes. Por ejemplo, una de ellas, en alguna ocasión, después de haber publicado una reseña mía, le pregunté qué le había parecido y me dice, me gustó, Raúl, pero si tú no eres constante no vas a llegar a ningún lado, lo cual era así como implacable, ¿no? Y yo durante mucho tiempo realmente fui inconstante. Creo que recientemente, inconstante en términos de la escritura y de la publicación. Yo, yo he escrito desde muy joven, pero no he tenido la disciplina, una disciplina que ahora estoy comenzando a tener a través de mis colaboraciones en la Jornada Morelos. O sea, ese hecho de tener que entregar un artículo cada semana se ha convertido en algo muy importante para mí y me ha soltado la mano de una manera increíble. Y eso me ha permitido encarar proyectos que se me habían quedado pendientes. Claro, también esto está conectado con el hecho de que durante muchos años yo he trabajado en periodismo radiofónico. Entonces, yo no tengo, digamos, 1000 columnas escritas, pero sí tengo 1000 reportajes radiofónicos. Lo que pasa es que el periodismo radiofónico es muy volátil, no es como la escritura. Yo creo que si en lugar de haber hecho 500 reportajes radiofónicos, hubiera hecho 500 reportajes escritos, creo que estaría situado yo en otro territorio. Pero bueno, yo creo que cada cosa va ocurriendo y forma parte de la vida de una forma misteriosa, ¿no? Yo a raíz de haber dejado de tener un trabajo constante para la radio, ya me encaucé más en el periodismo, en la escritura, en el periodismo escrito. Y eso, por ejemplo, también ha permitido el publicar este libro en Santiago, Roberto Bolaño, Real Infrarrealista, que también es consecuencia, ha sido un poco una consecuencia del haberme separado un poco de la radio, no me he separado del todo. Yo sigo haciendo colaboraciones para Radio Bilingüe de Estados Unidos, pero sí no con la constancia que tenía antes. Antes, durante mucho tiempo, yo estuve haciendo reportajes radiofónicos, un reportaje radiofónico cada semana, y eso ahorita se ha transformado, pero yo creo que para bien. Yo me siento muy contento con el hecho de explayar algo que ha estado latente en mí durante muchos años y que a partir de mis colaboraciones en la Jornada Morelos se ha abierto de una manera importante. Yo escucho tu voz, Raúl, y no puedo evitar, pues obviamente recordarte en radio, porque tuve el placer para quienes nos acompañan desde ya en este momento, ya se han conectado a esa transmisión, pues tuve el placer de que tú me entrevistaras.
Es decir, tengo por ahí ya, tengo ahí guardada la entrevista que me hiciste precisamente en ocasión de una novela mía, que es una novela poética, como tú bien lo subrayaste. Y bueno, eso es parte de mi emoción hoy día porque pues escucho tu voz y tienes esa voz de radio, esa voz cálida, pero también esa voz firme de radio. Y entonces pues yo creo que muchos y muchas de quienes hoy conformamos pues toda este abanico cultural, no solo en Morelos, sino en otras partes, pues conocemos de estas entrevistas, de esas piezas periodísticas que tú entregabas y que sabemos pues de tu maestría al respecto, no porque lo diga yo, no es una salamería. Ahí están los premios, los reconocimientos de otras personas y precisamente, quiero decir, de otras instituciones y de otras personas que has tenido a bien ganarte, ¿no? Es a pulso, digamos, este reconocimiento. Entonces, verte ahora en estas columnas que me voy a permitir compartir imágenes, simplemente como un recorrido, porque en realidad, como bien lo señalas, pues ha sido y es un gran trabajo el que has venido haciendo. Aquí vemos, van a aparecer algunas en desorden, pero bueno, la intención es precisamente que se pueda ver el trabajo que tiene. Algo que a mí me encanta de tus columnas, Raúl, que leo y que ya conocía y que bueno, agradezco este compartir. Es estos incipit, estos inicios que tienes, que al mismo tiempo que vienen de la oralidad, es decir, del habla, de esta cultura de palabra en voz viva, como la venías haciendo durante tanto tiempo, también hay un trabajo de escritura pues bien interesante, ¿no? Es decir, cada uno de estos inicios en las columnas a mí me encantan, ¿no? Por eso te citaba el primero de la literatura, eh, como la vida está plagada de injusticias. Y precisamente con ocasión de este libro tuyo, del que espero que podamos conversar, pero aquí tenemos una en la pantalla que dice el lenguaje, es decir, esa herramienta que nos sirve para hablar y escribir, a lo largo del tiempo se ha modificado de una manera asombrosa para regocijo y escándalo de muchos de sus usuarios. Los dejo ahí porque lo que yo quisiera que apreciáramos es precisamente estos inicios que se van convirtiendo en leyendas, ¿no? Aquí tenemos otra bueno, son imágenes únicamente, que tiene un título propiamente de Victoria Yuriba Amelina, que sería el nombre correcto, bueno, el nombre en el idioma, en la lengua española, aquí es otra lengua, aquí otra de Sueltan a los perros, títulos vamos, que recogen esta oralidad, Raúl, ¿no? A mí me lo parece, ¿verdad? No sé, quizá estoy teniendo una apreciación errónea a partir de la intuición, pero que yo aprecio mucho en el contexto de lo que conversamos ahora de tu trabajo radiofónico. ¿Tiene alguna injerencia, Raúl, esta oralidad dentro de tu escritura? Pues mira, yo tengo una forma de abordar y de entrar en el territorio, pues de las historias que quiero contar, eh, que tiene mucho que ver con la intuición. Y ahora las herramientas que tenemos a través de Internet son fabulosas, que le dan a la intuición pues una ayudadita tremenda, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba escribiendo un texto a propósito de un libro de Martín Cinzano, un escritor chileno que vive aquí en Cuernavaca, y estaba refiriéndome a una de las crónicas que él tiene en un libro que se llama La afición, que es este librito. Es un libro formidable, un libro de crónicas. Y cuando estaba escribiendo sobre este libro, me conecté en una de sus crónicas habla de un joven librero que viaja a Estados Unidos para escudriñar los archivos del escritor chileno Enrique Lin, buscando la correspondencia que tuvo con Roberto Bolaño. Yo he leído
muy poco a Enrique Lin, pero en algún momento vi que había ciertas alusiones en un texto suyo a los espejos, y luego eso se asociaba con el propósito de este joven librero de ir a Estados Unidos a indagar en los archivos de Enrique Lin, pero todo se va formando en parte por la casualidad. O sea, yo dejo o deposito mucho de mi escritura en la casualidad, pero no es una casualidad al garete, sino que es una casualidad que se conecta también con un estarme preguntando constantemente qué de lo que yo escribo, de lo que yo digo, de lo que yo cuento, realmente le puede interesar a la gente. Porque muchas veces nos quedamos atrapados o embelesados por lo que sabemos y no entramos en esa conciencia de pensar en las otras, en los otros, en los lectores, en las lectoras. Y yo siempre aspiro a que lo que yo escribo tenga un sentido que aporte, ¿no? A mí no me gustan esos textos en donde hay una acumulación de datos o de información. O sea, yo prefiero en lugar de escuchar o leer una sucesión de nombres de novelas, que me digan de qué trata una de esas novelas de las que se habla, por ejemplo, ¿no? Y luego también algunos de mis textos son invenciones desorbitadas. Yo espero pues, no haber quedado mal con algunas de mis lectoras o lectores, porque en algunos casos sí he llegado a escribir un poco o un mucho desde ese territorio de la ficción y de la invención, ¿no? Hay libros de los que yo hablo que no existen, ¿no? Pero esa no es la parte sustancial. Yo creo que la parte sustancial y lo que yo busco ahí es más bien querer decir algo. Y ese decir algo de pronto lo disfrazo a través de historias en donde el hecho de que haya o no haya existido ese autor o esa autora es lo de menos. O sea, lo esencial es la historia que se cuenta, ¿no? A veces hay historias que son muy descarnadas y que son muy reales y que son tristísimas, ¿no? Esa crónica que yo hago sobre esta escritora ucraniana que murió de una manera terrible, murió en un bombardeo que hubo en el lugar donde ella estaba con un grupo de amigos, y ella acababa de publicar un libro en España. Esa es una historia así como muy triste. Me gustaría leer así el principio. El 7 de junio de 2022, hace poco más de un año, la escritora ucraniana Victoria Amelina divulgó en su cuenta de Twitter: soy yo quien aparece en esta fotografía, una escritora ucraniana. En mi bolso se ven las imágenes de grandes poetas ucranianos. Yo bien podría estar fotografiando libros, arte y a mi hijo pequeño, pero lo que hago es documentar los crímenes de guerra de Rusia y escucho el sonido de los bombardeos, no poemas. ¿Por qué? Victoria Amelina pudo haber escapado del horror de la guerra, pero decidió no hacerlo. Esa elección, donde el pulso oscilante de la vida y la muerte estaba latente, fue un desafío en nombre de la memoria. Más allá de los hechos ideológicos, que evidentemente se asomarán desde la perspectiva que cada quien tenga con respecto a estar del lado de los rusos o de los ucranianos, yo creo que más allá de eso está el drama humano, ¿no? Y a mí eso es lo que a mí me importa, ¿no? Yo o sea, las ideologías son hechos que han avasallado pues nuestra conciencia de humanos, ¿no? Y yo creo que lo que, lo que para mí es importante evidenciar son esos hechos humanos, ¿no? Tanto en momentos en que hay grandes
tragedias como en momentos en donde hay gran felicidad, ¿no? Pues eso, Yasmín. Así es, y además, bueno, veíamos también, mientras nos comentaba sobre el libro de la afición, también veíamos en pantalla, aparecía estos otros comentarios, y bueno, me encanta esto que dice, suena muy borgiano, esto de inventarse de alguna manera los libros, crear esta inexistencia para que ocurra para darle un sentido al hecho, ¿no? Estos libros inventados que tan llevado y traído ha sido por el maestro Jorge Luis Borges, y que tú lo retomes, bueno, me parece un método interesante, ¿no? Acá tenemos otro sobre digamos, esta forma en que encuentras de Luis Jorge Bone, y hay uno que es mi favorito, obviamente, Relámpagos de Luz y Oscuridad, que tiene que ver con la poesía y que es un poema de parte de Amate, un videomapping del proyecto Altazor que leo, estoy compartiendo la nota al pie que aparece en este texto de un videomapping del proyecto Altazor que el domingo 30 de julio iluminó el Palacio de Cortés en la conclusión del segundo Festival Cultural de Verano 2023 organizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, y en la producción estuviera Oscar Lorenzana, Jaime Murguía, Eric Esparza e Ivana Melgoza, y los músicos invitados, Ampersand, Charlotte Tamés, Pablo Alonso, Fátima Álvarez, Lisette Urizoso y Juan Miguel Gutiérrez Alemán. Y aparece este poema del que, bueno, no sé si sería mucho pedir que nos leyeras por lo menos alguno de sus versos. No sé si te queda muy pequeño, vamos a No, tratar no, de está bien, sí, acercártelo. sí alcanzo a ver. Este es una invitación que me hizo Oscar Lorenzana para el proyecto Altazor. La verdad, para mí fue muy sorprendente, porque aunque yo sí escribo poesía, pero no ha sido, digamos, algo por lo que se me conozca. Y estoy seguro que Sí, mucha gente dijo, poeta Raúl Silva, ¿no? Y, pero bueno, es, digamos, algo que a través de esta invitación pues se hizo más evidente. Y me gustó mucho, fue algo muy, no pasó mucho tiempo entre la invitación y el momento en que sucedió. Oscar me pidió escribir un texto que tuviera que ver con el concepto que ellos manejaron ahí, que era el amate. El amate como árbol, pero también el amate como corteza, en donde se transportan muchas historias de las comunidades indígenas de Guerrero y de Morelos principalmente. Entonces, luego el hecho de participar con músicos como Ampersand también fue algo, pues algo fabuloso, y hubo todo un sentido de mucha improvisación. Claro, una improvisación a partir de lo que cada uno de los participantes sabemos hacer. Pero, por ejemplo, para mí el estar ahí en ese momento, el poder leer ese texto, además en un contexto en donde el escenario donde estábamos los poetas y los músicos no era el centro. O sea, el centro era los muros del Palacio de Cortés, en donde que se iluminó esa noche de una manera maravillosa. Y una parte que yo leí dice así: relámpagos de luz y oscuridad, un paisaje donde lo posible y lo imposible se abrazan, abrazando nuestro destino. Lo que somos nos ha nacido de la tierra, enraizado en nuestras memorias, como una hiedra que busca el sol, mientras los relámpagos preludian cierto futuro. Por los siglos de los siglos, un relámpago que lo ilumina todo y lo devuelve todo a la oscuridad. Un relámpago que lo ilumina todo. Pues eso. la poesía, Raúl, que yo creo que eres bueno, no creo, sé que eres un gran lector. ¿Y qué papel ocupa o qué posición tiene la poesía dentro de tus lecturas y dentro de tu escritura, Raúl? Ahora que has dicho que escribes poesía, fíjate que
Yo lo intuía a partir de nuestra conversación, sí, en la entrevista, pero también de escucharte, también de seguirte en este manejo de la palabra, en este sembradío de palabras que tienes, este cultivo. ¿Qué papel, qué posición, qué lugar tiene la poesía en tu trabajo, en tu escritura, en ti? Vamos. No, Pues yo soy alguien, no creo que se pueda separar a Raúl Silva porque eres polifacético, pero tengo la idea de que eres tan borgiano como el jardín donde los senderos se bifurcan, pero sigue siendo el jardín. Entonces, para ti, la poesía? pues yo soy alguien que se formó sobre todo con la prosa. Yo durante muchos años fui un lector de novelas, de cuentos, mm, sobre todo del boom latinoamericano. De alguna manera yo soy como un hijo de esa generación de grandes escritores, no solamente los que formaron parte de ese círculo del boom como García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, sino, y quizás más otros que estuvieron así como en la órbita, como Juan Carlos Onetti, por ejemplo, como José Donoso. Entonces, sí, esa fue una parte esencial, pero en los últimos años la poesía ha llegado pues como una forma de alimento que requiere una comunicación como muy distinta. Para mí no es lo mismo, para mí leer prosa es algo muy, puedo decir que lo puedo hacer en cualquier parte, en cualquier lado. Si yo salgo a la calle o voy en un camión o eh, mis lecturas de prosa se pueden dar en cualquier lado, pero la poesía no, la poesía como que requiere una forma de intimidad, una forma de comunicación. O sea, yo no puedo leer poesía como leo prosa. Leer un poema es como quedar suspendido. Se me hace incluso difícil pasar de un poema a otro poema, ¿no? Entonces, pero sí, esencialmente la poesía me ha acompañado y aunque durante mucho tiempo mi escritura también estuvo muy concentrada del lado de la prosa, de lo narrativo, pero con frecuencia de pronto encontraba que en esa escritura que fue concebida como prosa, encontrar textos que digo, pero si este es un poema, y ya empiezo a darle como otra forma, ¿no? Entonces, pero esencialmente sí, siempre, independientemente que escriba prosa o poesía, siempre creo que hay un tono que para mí me parece bien importante, en donde es valioso decir las cosas como hechos intuitivos, ¿no? Y no como hechos así tajantes, sino que no sé, sino creo que la poesía es la posibilidad de contar nuestro ser a través del misterio. ¿Mm? Qué hermoso es lo que acabas de decir y eso me recuerda que hace unos días, con ocasión de esta charla tan esperada para mí, eh, volví a ver una entrevista que me gusta mucho que le hicieran a Roberto Bolaño y ahora que te escucho, me resuena de nuevo, ¿no? Me resuena la voz de Roberto Bolaño. Creo que se te ha quedado en la sangre, Raúl. Tienes este libro que yo me voy a permitir compartir en pantalla y aquí sí va el comercial porque lo debemos de tener. Me voy a permitir compartir en pantalla y con la invitación, obviamente, a adquirirlo, que esa es la idea, ¿no? Que nos acerquemos a esta lectura que está precisamente en pendiente, ¿no? Como dentro de lo que
lo que podemos hacer. Y estoy hablando precisamente de tu libro, Roberto Bolaño, Real Infrarrealista. Veía yo esta entrevista de La belleza de pensar, ya sabes, en la videoteca de YouTube, que le hicieran precisamente a Roberto Bolaño, y él hablaba de Mario Papasquiano, no, perdón, de Mario Santiago. Mario Santiago, como uno de los grandes poetas que él había conocido. Y ahora, mientras te escucho, me regresa la cadencia de la conversación con Roberto Bolaño y para él lo que significaba la poesía. Y tienes este libro, Raúl, Roberto Bolaño, Real Infrarrealista, que lo pueden ustedes buscar en este enlace. Yo se los voy a compartir para que lo tengan allí en esta charla y que lo puedan tener, que es este libro interesante sobre Roberto Bolaño, de tu autoría, y que vienes investigando ya hace un buen rato sobre los infrarrealistas. ¿De qué va este libro, Raúl? ¿Cómo llegas a Roberto Bolaño? Tengo las intuiciones, pero mucho me gustaría que las compartieras, porque tengo intuiciones, porque he seguido lo que has compartido en distintos espacios donde has estado. Bueno, este libro en concreto es una invitación que me hizo Roberto Contreras, que es un poeta y un editor chileno, que hace algunos meses me planteó, me dijo, sabiendo que yo tengo un archivo y que durante muchos años he reunido conversaciones y material en torno al infrarrealismo principalmente, me preguntó, me dijo, ¿por qué nos propones algo? Queremos publicar algo sobre Bolaño como un homenaje, como una celebración a su vida, en un contexto de los 3 aniversarios que este año se cumplen, que son los 25 años de los Detectives Salvajes, los 70 años que hubiera cumplido Roberto Bolaño, y también su fecha de nacimiento. Creo que es el otro de los 3 aniversarios que se cumplen este año. Y entonces yo pensé de inmediato qué podría hacer, y se me ocurrió, con todo el material que tengo, reunir los testimonios de muchos de sus amigos y amigas del infrarrealismo, y también de gente que conoció a Bolaño, para hablar de su época mexicana, que es una época esencial. Su literatura está construida en base a sus vivencias mexicanas. O sea, toda la obra de Roberto Bolaño es esencialmente una inmensa, pues, no sé, como una especie como de elegía amorosa de lo que él vivió en México. Entonces, se me ocurrió también valerme de esa forma o de esa fórmula que el propio Bolaño utilizó en Los Detectives Salvajes en la segunda parte. Toda la segunda parte está construida en base a testimonios. Por ejemplo, dice Jacinto Requena, Café La Habana, agosto de 1974, Ciudad de México. Y yo lo que hice fue retomar ese formato, pero ya no desde la ficción, como lo hizo Bolaño. Entonces, yo incluyo ya no a Jacinto Requena, sino a José Peguero, que es el personaje en el que Bolaño se basó. Es uno de sus amigos de México. Y aparece el testimonio sobre Bolaño de José Peguero. Y así vienen otros poetas del infrarrealismo como Ramón Méndez, José Rosas Ribeiro, Edgar Altamirano. Bueno, viene una buena cantidad de testimonios, y también viene un testimonio fabuloso de Victoria Soto. Victoria Soto conoció a Bolaño de muy joven, cuando Bolaño tenía 15, 16 años. Victoria Soto era amiga de Victoria Ábalos, la madre de Roberto Bolaño.
Victoria es chilena, llegó a México por aquella época, a principios de los años 70. La familia Bolaño Ábalos había llegado a México en 1968. Roberto tenía como 15 años. Y el testimonio de Victoria Soto es increíble porque ella tuvo una cercanía. Ella, por ejemplo, le ayudaba a transcribir sus textos y pues tenían, o sea, hay unas fotografías también muy padres de esa época donde están en en la Alameda, en una banca de la Alameda. Hay una foto muy padre donde está Bolaño, Victoria, esta Salomé Bolaño, la hermana de Bolaño, y otros dos muchachos, uno de ellos novio de Salomé. Y ese testimonio de Victoria es increíble porque te retrata a un jovencito que estaba comenzando a construir su vida como escritor. Ese es un testimonio entrañable. Victoria vive aquí en Cuernavaca. Entonces, bajo esa concepción está construido, ¿no? El libro parece y dice Victoria Soto, calle Comonfort, ciudad de Cuernavaca, eh, enero de 2014. Entonces, pues sí, de ahí surgió este librito que apareció esta semana en Santiago. Yo espero que llegue pronto aquí a Cuernavaca. Por eso esta información que aparece aquí en pantalla es y viene el precio del libro, que son 13,000 pesos, pero son 13,000 pesos chilenos. En Chile los Sí. libros no son nada baratos realmente, ¿no? Pero yo espero que llegue pronto aquí. Yo de hecho no lo conozco, o sea, es decir, sé que contiene, eh, lo he visto en imágenes, conozco, tengo el PDF, etcétera, etcétera, pero no lo conozco físicamente y tengo muchas ganas de tenerlo ya en mis manos. Y va a haber varias presentaciones en Chile. Una de ellas va a ser en Valparaíso en noviembre, porque también me invitaron a asesorar una presentación que se va a hacer ahí en la librería del Fondo de Cultura Económica en Valparaíso, una librería que se llama Manuel Rojas, que es uno de los grandes novelistas chilenos. Y ahí va a haber una presentación en el contexto de un homenaje a Bolaño, en el que habrá una muestra de carteles, de fotografías, de libros, y eso va a ser en noviembre, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con este hecho porque de alguna forma creo que va a desencadenar otros proyectos que tengo pendientes, ¿no? Para mí el principal en el contexto del infrarrealismo está el libro sobre el infrarrealismo. Ya no, o sea, yo sé que este libro tiene un valor en cuanto a que cuenta una historia que no ha sido contada con respecto a Roberto Bolaño. No es, porque la cantidad de libros, porque ya se ha dado una saturación con respecto al Sí, claro. personaje, pero yo creo que ese es un libro totalmente distinto. Es un libro que viene de las entrañas de la hermandad y la fraternidad que él construyó en México y que después le daría para construir esa obra enormísima. Y además aquí tiene, digamos, el plus, que son estas conversaciones, estas entrevistas de manera directa que tú haces, bueno, y que llevaste a cabo por más de 25 años. Estamos viendo aquí en la descripción del libro que aparece y que, bueno, que sí, se ha estudiado mucho Roberto Bolaño, pero creo que debemos estar pendientes de tu pluma también. Raúl, pensaba ahora que decías que no conoces físicamente el libro, si también te ocurría como a Roberto Bolaño, que te gustaba tener los libros para acariciarlos, como para tocarlos también, para sentirlos, como el libro como un agente de vida. ¿Te pasa eso también con los libros, Raúl? Sí, ¿Eres totalmente. librero, bibliófilo?
Sí, o sea, sí tengo un gran aprecio por tener en mis manos los libros, sobre todo aquellos que transmiten aromas eh, que, que son indescriptibles, pero que son como una convocatoria a sumergirse. Son como perfumes, ¿no? Sí. Entonces, digo, no todos, hay algunos libros que realmente no conviene alejarse de ellos, no, pero en general yo siento como que sí hay. Y bueno, el hecho físico de tener un libro en las manos es algo, pues, hay otra dimensión ahí en la conexión y en la comunicación. Y sí, para mí yo tengo una especie de, yo creo que todos los que tenemos una conexión con los libros, hay una irracionalidad, ¿no? Porque somos coleccionistas que nunca vamos a terminar de leer lo que tenemos. Y sin embargo, siempre queremos tener más, ¿no? Claro. Y a veces digo, ojalá pudiera ser posible, así como uno puede comprar libros, que uno pudiera comprar tiempo, ¿no? Tiempo para leerlos. Para leer, ajá. Raúl, y ahora mismo, bueno, pensaba primero en que, bueno, Bolaño decía que Lautréamont y Rimbaud eran sus poetas por excelencia, los poetas, digamos, que tenían ese peso, ese peso de ser el poeta joven, el poeta adolescente. Pero pensaba ahora en ti, ¿qué, qué autor, autora, no necesariamente de poesía, es además de Bolaño, evidentemente, este trabajo que has hecho tan interesante y exhaustivo? ¿Qué autor o autora te han, digamos, como el perseguidor de Cortázar, ¿sabes? Te han perseguido, te acompañan ahora en este momento de tu vida, en este momento vital. Bueno, en este momento, yo soy un lector muy disperso y a veces puedo estar leyendo 2 o 3 libros al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, a ver, y aquí tengo a mi lado un libro que estoy leyendo recientemente, es Los emigrados, de Sebald, que es un escritor. Pues, a partir de la biografía de 4 personajes que tiene que ver con la migración, él construye una obra que la verdad que es fabulosa, ¿no? Es el primer libro que leo de Sebald. Había escuchado de él y justamente Bolaño lo cita y lo celebra en alguna de sus columnas, pero no había tenido oportunidad de leerlo, ¿no? Y un escritor que para mí también ha sido muy importante, y acabo de leer un librito suyo que se llama La novela de mi padre. Eliseo Alberto, qué hermoso, qué sorpresa. Bueno, Eliseo sorpresa y Alberto. no, ¿eh? Sorpresa y no, porque sí hay algunas, algunos matices. Ajá, y esta es Y la que recién Eliseo, terminas. Ujú. esta novela, este es un libro muy curioso en la bibliografía de Eliseo Alberto, porque este libro está construido, y justo su nombre, La novela de mi padre, está construido en base a fragmentos de una novela que su padre dejó inconclusa, y también con algunas cartas de su madre que le escribió a su padre, al gran poeta Eliseo Diego. Entonces, Eliseo Alberto, entreveró estas Ujú. cartas con la novela de su padre y con lo que él mismo fue contando, ¿no? Y entonces es un libro muy curioso, porque no termina siendo realmente una novela, ¿no? Sino más bien es una evocación amorosa de Eliseo Alberto hacia su padre, hacia su madre y hacia personajes de la literatura cubana que para mí han sido muy importantes, como José Lezama Lima, por ejemplo, ¿no? Y Eliseo Alberto, a mí me gusta mucho la idea que él tiene del mundo, de la vida, y sobre todo en un territorio tan difícil como es el territorio ideológico.
Eliseo Alberto siempre se paró, y por ejemplo, en el contexto de lo que significa toda esta confrontación en cuanto a lo cubano, en cuanto al hecho político, en cuanto al exilio, en cuanto a Fidel Castro, él se plantó en el centro del debate, por decirlo así, y habló de lo cubano como una esencia que se puede encontrar en Miami, pero que también se encuentra en las calles de La Habana o en cualquier lado en donde exista formas creativas de la vida, y no solamente de la literatura, sino también de la música, del arte en general, ¿no? Yo creo que había una gran nobleza en Eliseo Alberto. Yo tuve la gran fortuna de conversar con él como en 3 ocasiones. Lo conocí primero para entrevistarlo cuando publicó su libro, el de Caracol Beach. Ujú. Tenía un amigo y pasaba algunas temporadas en Tepoztlán. Y yo recuerdo cuando fui a entrevistarlo, y la manera que él tenía de relacionarse con la gente era pues con pues uno sentía que había, ¿cómo se diría? Como una forma de cariño súbito, ¿no? Que es muy difícil que se dé porque los escritores con los entrevistadores hay como una especie de muro que muchas veces es infranqueable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cuestiones muy prácticas. Ujú. El escritor está dispuesto a ser entrevistado porque forma parte de lo que imponen las editoriales, y el entrevistador pues va buscando material para publicar algo o para hacer un reportaje radiofónico, que era mi caso, ¿no? Entonces, pero en el caso de este Eliseo Alberto se dio una empatía, pues la verdad hermosa. Yo recuerdo con mucha alegría esos 3 encuentros que tuve con él. Otro fue en la editorial Alfaguara, en las oficinas de Alfaguara, y otro más fue en su casa, ahí en la colonia del Valle. Y, y bueno, Eliseo Alberto es una parte esencial también de mis lecturas, y que se conecta. Para mí la literatura cubana ha sido muy importante. Autores como Reinaldo Arenas Arenas. Ujú. es algo que es uno de mis autores favoritos. Eliseo Alberto, los poetas Eliseo Diego, José Lezama Lima, Sí. Alejo Carpentier también, ¿no? La primera reseña que yo escribí, convocado por Monsiváis, fue sobre su novela El arpa y la sombra. Y recuerdo que cuando se la llevé a Monsiváis allá a su casa, la leyó y le digo, ¿qué te pareció? Y me dice, no me gustó. No me gustó, pero está bien escrita y la voy a publicar. Y eso me gustó porque también en ese sentido no era una cuestión de publicar lo que te gusta, Ujú. sino lo que tú consideras que está bien, aunque no te Ujú. guste y aunque tengas Claro. diferencias, ¿no? Ese fue el primer texto. Y te digo, la literatura cubana ha sido, Wendy Guerra, por ejemplo, es otra Sí. novelista enormísima, ¿no? Mm, o sea, sus libros también se relacionan con el exilio, con la permanencia, que a mí también, esa es una de las cosas que a mí me gustan en la vida, esas formas de resistencia, como por ejemplo en la música. Y hablando de Cuba, hay Sí. músicos como Carlos Varela, que para mí también tienen un símbolo muy, muy importante, ¿no? De quienes tienen un sentido crítico hacia, hacia el gobierno, eh, y al mismo tiempo no se van, se quedan en Cuba, ¿no? O sea, él es uno de esos autores, ¿no? Y otros escritores cubanos que también me gustan mucho, ya en otro tenor, Claro. Pedro Juan Gutiérrez también. Sí. Pedro Juan Gutiérrez pues es el libidinoso, es un autor
que construye su obra en base al erotismo, A pero la también, cachondería, ¿no? A la sí, picardía, ¿no? A la y, cachondería, picardía del azúcar y en el de esta trópico, región, claro, sí. en el Caribe, sí, sí. Bueno, pues sí, ahí tenemos varias, a los autores de Raúl Silva. Y mira Raúl, que tienes aquí comentarios, saludos de nuestro querido compa Juan Machín, de Rodolfo Salcedo Vázquez, que se conectó primer minuto y te manda, dice, muy atento y saludos. Y tengo un comentario de Fulgor Jacobson, José Carlos Ruiz, también conocido, y dice, Roberto Bolaño afirmaba que la correspondencia que mantuvo con Enrique Lin le salvó la vida porque estaba viviendo un momento muy desolado en el que incluso llegó a pensar en quitarse la vida y en parte gracias a las cartas de Lin mantuvo cierta disposición a seguir vivo. Y bueno, saludos a Yasmín y a tu invitado Raúl Silva, un fuerte abrazo, ¿no? Ese es el comentario cuando hablábamos precisamente del inicio de nuestra charla acerca de Roberto Bolaño, para que veas allí que hay atención con respecto a este tema. Yo estoy esperando ese libro, Raúl, obviamente, yo creo que no más que tú, porque tú quieres abrazarlo como se abraza esta nueva vida, ¿no? Que se le da a través de las palabras, de las letras. Pero también hay un Raúl traductor que tiene este libro, esta traducción tuya, voy a mencionar la primera de A través del mundo invisible, que es una traducción que hace, sí es una traducción que haces precisamente de en HarperCollins, o estoy diciendo algo equivocado, porque ya es que sí la haces en HarperCollins, ¿no? En español, Sí, en HarperCollins, y es una traducción precisamente acerca de este viaje por el mundo de la ayahuasca y la misteriosa y poderosa medicina hecha de plantas. ¿Qué hay de ese Raúl Silva traductor? Porque no es el único, también tenemos este otro que es El corrido de amor y gloria, que es sí, Corrido de Amor y Gloria, donde también tu trabajo es como traductor, Raúl. Sí, estoy diciéndolo correctamente, ¿verdad? No vaya a ser sí. que esté yo aquí diciendo algo equivocado. Y que también es Reina Grande, ¿no? Me parece que es Es la Reina autora. Grande, es la autora, Corrido de Amor y Gloria, y esta es también tu participación como traductor, ¿no? Que es una novela también de una guerra, también quiero decir una guerra porque hay muchas revoluciones en tu trabajo. Yo creo que si pudiéramos reseñar tu trabajo, tiene que ver con la revolución y esta necesidad de levantar la voz frente a las injusticias en distintas índoles, en distintas áreas. ¿Qué onda con el Raúl Silva traductor? Bueno, primero que nada, un abrazo y un agradecimiento a todos quienes están conectados, a Juan Machín, a Fulgor, a Rodolfo Salcedo. Rodolfo Salcedo fue un compañero mío en la primaria y bueno, son tiempos de formación esos que lo construyen a uno y que ahora a estas alturas uno se da cuenta de la importancia que tiene pues la infancia o esa primera juventud, ¿no? Entonces un abrazo pues a quienes están conectados. Y con respecto a mi labor como en la traducción, pues es algo que yo siempre como deseé que ocurriera. A lo largo del tiempo he realizado, sí, muchas traducciones, pero justo a través de Reina Grande surgió la posibilidad de traducir su novela El corrido de Amor y Gloria. Yo a Reina la conocí aquí en Tepoztlán. Ella formó parte de este encuentro maravilloso que se da todos los años, a principios de año, el Under the Volcano, que ha convocado a autores de una dimensión universal importante y una de las autoras que estuvo presente y que ha dado talleres es Reina Grande. Yo la conocí, hice trabajo periodístico con ella, hice un par de reportajes sobre los libros anteriores. Reina es una migrante mexicana que cuando tenía 8 años se la llevaron a Estados Unidos y ella creció
en California y se formó en un territorio pues que no es común que ocurra con los migrantes, en el territorio de la literatura. Ella estudió en Santa Cruz, en la Universidad de Santa Cruz, se graduó y se convirtió en una escritora importante de la literatura norteamericana, en su fase, digamos, latina. Y este libro, bueno, esta reina, ya después de esos primeros encuentros periodísticos, se dio un diálogo que mantuvimos y ella comenzó a hacerme muchas preguntas con respecto a términos eh, para traducir, sí, determinados términos que ella no entendía o determinadas cosas que tenía que ver con sus libros, y ella no estaba muy conforme con la traducción que se había hecho de sus libros, porque realmente sí, como fueron traducidos por una traductora argentina, entonces había muchos términos que parecía más bien un libro pensado en los lectores argentinos, y sonaba muy raro realmente escuchar a personajes que tenían que ver con la cultura latina, con la cultura mexicana, chicana, hablar en argentino, ¿no? Entonces, ella no estaba muy conforme y se empezó a dar una conexión, una comunicación, pero yo también no estaba conforme porque, pues, independientemente de la valoración que exista del trabajo de los demás, yo siento que es bien importante tener un respeto. Entonces yo no me sentía cómodo trabajar en base a traducciones ya hechas. Sí. Y yo le pedí a Reina, le dije, ojalá que cuando en tu próximo libro, pues yo pueda traducirlo de principio a fin, ¿no? Y se dio así. Y la traducción la hice, y el trabajo de traducción ha sido un trabajo con mi compañera, con Alicia Reardon. Ella, pues eso nos ha conectado de una manera como muy importante, y también implica pues toda una labor porque de convivencia, ¿no? De convivencia intelectual, de convivencia en cuanto a, eh, o sea, es evidente que si el libro lo tradujera solamente ella, tendría cosas que no tiene ahora ese libro. Y a la inversa, si lo hubieras traducido, si la traducción solamente hubiese sido mía, hubiese sido una traducción distinta, aunque muy parecida seguramente, porque eso es algo obvio y es algo natural. Cuando son dos traductores, los dos traductores, porque sí, cuando trabajamos y cuando entramos en ese territorio de definir cosas, sí llegamos a puntos a veces que ponen en riesgo el matrimonio, ¿no? O sea, lo digo en un sentido irónico, pero sí hay momentos en los que es muy álgido. Pero a mí me parece, o nos parece a los dos muy importante, no temerle a esos momentos en donde cada uno defiende, no, ¿por qué es eso así? Sí, pero, o sea, es un diálogo que a mí me parece esencial. A mí no me gusta, por ejemplo, como cuando se llega al punto, ok, si tú quieres, ponlo como quieras. No, yo digo, no tiene que ser así, ¿no? O sea, Ujú. si tú crees que no es así, pelea por eso, ¿no? Y llegamos a un acuerdo. Y cuando yo digo pelear, quiere decir defender algo con argumentos, ¿no? Entonces, Discútalo, ajá. aréngalo, ¿no? Elabóralo. Sí. Entonces, sí se ha dado una labor así bien importante en ese sentido. Y, por ejemplo, el libro de Hachumak, A través de lo invisible, eh, pues es un libro místico, es un libro que tiene que ver con la ayahuasca y lo que significa en todos los sentidos, no solamente como esa planta o esa conexión con los orígenes, sino también lo que ha propiciado, lo que llaman el turismo de la ayahuasca, que tiene muchos territorios muy densos, áridos y que no corresponden
con la esencia de la planta, ¿no? Yo cuando estaba haciendo esa traducción, me gustaba poner los cantos de los chamanes peruanos. Entonces, porque yo sentía que la ayahuasca, sin estarla consumiendo, también estaba guiando mi mano, ¿no? ¡Ah, qué maravilla! Había momentos en que empezaba a traducir con un pensamiento y cuando lo estaba haciendo, como que mi mano decidía otra cosa. Fue algo así como medio misterioso o no sé. Místico, habría que decirlo, ¿no? Místico salvando las distancias, quiero decir, en este entorno del pensamiento mágico, pero la escritura como posesión me parece interesantísima porque no es únicamente territorio de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, no, sino hay un trabajo también Mm. con respecto a ello, ¿no? Sí, 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 sí. Y el último libro el último libro en el que trabajamos es un libro de cuentos de Ana Castillo. Ana Castillo Mm. es una de las autoras, digamos, reconocidas en la literatura chicana, junto con Sandra Cisneros. Y este libro es un libro que tiene que ver mm, con una época que es la época que le tocó vivir la época de joven que le tocó vivir a Ana Castillo y de pronto Sí, está conectada con los tiempos de los hippies, aunque no es explícitamente ese el tema, ¿no? O sea, son diversos los temas. Es una colección de textos en donde aparecen fantasmas, por ejemplo, ¿no? Eh, es muy padre, es una colección de 7 cuentos. El libro tiene un título así medio extraño que se llama, nosotros le pusimos el libro en inglés se llama Doña Cleanwell Lives Home. Doña Cleanwell es el nombre de un producto de ujú, limpieza, ¿no? sí. Y nosotros, la traducción que hicimos, porque ellos querían en la editorial ponerle eh, Doña Limpia Bien se va, nada más así. Ok. Y Ajá. nosotros defendimos que no, que tenía que ser, y fue como finalmente quedó, Doña Cleanwell se va de casa. Doña Cleanwell es el nombre del producto, y tú sabes que los nombres de productos de limpieza en general Sí. mantienen su nombre De origen, de ¿no? origen. Ajá. Ujú. Entonces, para nosotros era importante que quedara así como muy claro y que se especificara que se iba de casa, ¿no? Porque ese es el último cuento y es la historia de una mujer que deja a su pareja y a 3 hijos en Chicago y Sí, se viene a México siguiendo a un amor nuevo, que es una mujer. Y ok. entonces es algo, o sea, tiene una connotación pues muy importante en muchos sentidos, conectado con lo que termina siendo su modus vivendi, que es Ujú. vender artículos de limpieza. Y como que de alguna manera ese hecho es como que es la posibilidad que ella tiene como de limpiar su Claro. entorno para buscar otra vida, ¿no? Entonces la hija, bajo encomienda de su padre, viaja a México para convencerla que regrese, ¿no? Y ya, lean el libro. Ah, claro, claro, pues ya nos aventaste ya el motivo, ya estamos prendidas para acercarnos a él. Oye, qué interesante este trabajo como traductor. A mí me parecía pertinente mencionarlo en este encuentro contigo, porque finalmente traducir también es otra manera de escribirse, reescribes una historia y vas aportando elementos y bueno, esta riqueza que en tu caso posees, que es bastante. Y obviamente lo que a continuación voy a preguntarte para ir cerrando este encuentro contigo es,
¿qué estás haciendo ahora, Raúl? ¿O qué no estás haciendo, verdad? Porque seguramente tienes varios proyectos, varias cosas en las que estás trabajando, además de este trabajo constante que haces en tu escritura, en la Jornada Morelos, que recomiendo mucho el artículo, la columna que tienes. Ahora nos vas a decir la periodicidad, preguntarte qué estás haciendo ahora, dónde podemos encontrarte, Raúl. Pues ahorita estamos a punto de comenzar una nueva traducción, que es una novela de un escritor poco conocido, tan poco conocido que no recuerdo su nombre. Es un escritor, más bien, es alguien que está comenzando a convertirse en escritor a Sí. través de una primera novela. Oh, Es qué un bien. hombre que se dedicó durante muchos años a su trabajo profesional, creo que es arquitecto o ingeniero, y que durante toda la vida tuvo el deseo de escribir un libro, pero no lo hizo porque privilegió su familia, el trabajo para llevarle de comer a su familia, el trabajo seguro, digamos, Sí. y no quiso dejarlo. Y ahora que se jubiló, empezó a escribir un libro y ese libro ha tenido un éxito importante en Estados Unidos. Empezó a vender así, o sea, de esos hechos insólitos que comienzan a darse. Entonces, está en camino, o sea, estamos Sí, sí, sí. en el proceso de, ahora sí como que ya tenemos el libro, ya lo estamos leyendo. Es un libro que tiene que ver con fantasmas y es un medio detectivesco. Sí. Es una historia, pues muy sencilla, muy simple, ¿no? Pero ese es, digamos, lo que está en camino. Y para nosotros traducir, pues ha tenido una parte maravillosa que es el hecho de trabajar con las palabras Sí. y en el territorio de la literatura, porque eso es un inmenso reto, ¿no? Es un inmenso reto eh, porque traducir, pues es una, estaba leyendo hace unos días un artículo donde hablaban de la traductora de las novelas de García Márquez, que murió recientemente. Sí. Y ella hablaba de cómo se dio su relación y su conexión y su comunicación con García Márquez, que llegó a ser así como tan profunda. Se convirtió en o sea, García Márquez tenía una gran confianza por, Ujú. por su trabajo. El trabajo de la traducción es, pues, ella lo describe ahí como en qué manera se han ido entreverando situaciones, Ujú. cómo gracias a los traductores, García Márquez, aunque García Márquez sabía algo de inglés, pero cómo él a través de las traducciones pudo leer autores que fueron esenciales en su vida, como Faulkner o como Hemingway. Sí, claro. Y luego también como autores contemporáneos, como Paul Auster, como Coetzee, que tuvieron, gracias a las traducciones, o Salman Rushdie, la posibilidad de leer a Gabriel García Márquez, a los Ujú. autores del boom latinoamericano. Sí. Entonces, la traducción es una posibilidad de comunicarnos con esos territorios que parecen lejanos o imposibles de acceder, ¿no? Y es también todo un reto porque un traductor nunca deja satisfecho a nadie y eso uno lo tiene que asumir. O sea, tiene su parte así como muy ingrata y nosotros lo hemos percibido así en nuestra conexión, en nuestra comunicación. Pero todo esto también forma parte de los retos, ¿no? Yo creo que la traducción es algo que, pues sí, como que te convoca, porque a fin de cuentas un traductor es un autor del libro.
¿no? Claro, sí, claro. Recientemente, en el caso de la Premio Nobel de Literatura, Olga Torksund, se premió a la traducción por separado, es decir, no solamente a la novelista, sino también a la traductora. Y bueno, hay casos maravillosos para apuntalar esto que señalas. El caso de Pilar del Río, que es traductora de José Saramago, además de ser su compañera de vida. Y bueno, hay otros casos también donde una mala traducción ha sido pues difícil para el autor en ese momento. Y yo no sé qué tanto calificar o no de malo o bueno una traducción, pero sí sé que tiene mucho que ver esta comunión, diría el buen Oliverio Girondo en su poema, esa comunión plenaria que se da entre el escritor, la escritora y el traductor, y la traductora en este caso entre ustedes, Raúl. Pues es que si uno piensa, por ejemplo, en traducciones como El Orlando, Sí. eh, uno le empieza a leer y creo que aunque no supieras quién la tradujo, si nadie te dijera quién la tradujo y te preguntaran por el traductor, no sería difícil que dijeras Borges. Y lo mismo pasa con Julio Cortázar en Sí, sus sí. traducciones de Edgar Allan Poe, O que de de Margaret, o de Margaret Yourcenar en las memorias de Adriano, ¿no? y en donde los encuentras a ellos, ¿no? Sí, Eso claro. también es riesgoso, porque yo creo que a veces, y a veces podría ser un tanto abusivo. Lo que pasa es que si el que abusa es Borges o Cortázar, creo que hay una dimensión, ¿no? Yo siento que ahí hay como un diálogo muy profundo entre autores, ¿no? Y yo creo que Virginia Woolf y Edgar Allan Poe eh, avalarían sin lugar a duda esas traducciones. Estas traducciones. Bueno, entonces, Aunque ellos llegaran a decir, es que esos no son mis libros. bueno, Raúl, entonces tenemos en puerta esta traducción y seguimos leyéndote. ¿Cada cuándo seguimos leyéndote en la Jornada Morelos, Raúl? Estoy colaborando cada semana, cada sábado aparece un texto. El de hoy está dedicado a una antología de poesía de Efraín Huerta, un librito que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. Y es un buen compendio y Sí. con un prólogo, pues la verdad, como muy concentrado de las esencias de Efraín Huerta. Es un prólogo que escribió Carlos Montemayor. Este libro se publicó originalmente, creo que en 1985, y ahora se vuelve a editar, ¿no? Yo creo que o sea, la poesía de Efraín Huerta me parece como que es un reflejo de, de todos los tiempos, ¿no? Hay una conexión muy grande con los tiempos actuales, desde un sentido de lo que la poesía puede dar, ¿no? Entonces, la poesía, y eso aparece ahí en ese texto, la poesía no va a cambiar el mundo. O sea, eso es clarísimo. La literatura no puede cambiar al mundo, ¿no? Sí puede modificar conciencias y sí puede construirnos en mejores seres humanos, ¿no? Y eso no es algo menor. Me hiciste pensar en el poema de Confianzas de Juan Gelman, precisamente cuando dicen que con estos versos no vas a comprar un boleto para el cine, ¿no? Con estos versos no vas a cambiar el mundo, ¿no? Pero precisamente existe esta confianza de que algo, hace algo en nosotros, ¿no? En nosotras. Y lo decías al inicio, ¿no? La poesía como este acto personalísimo, íntimo, ¿no? De comunidad, de comunión con este misterio, ¿no? Con este misterio que se abre cuando entras al poema. Pues sí.
Muchas gracias, Raúl, por esta charla contigo. Vamos a estar muy pendientes, vamos a seguirte leyendo. En un momento más vamos a buscar esta columna para compartirla y que quienes nos hayan acompañado o nos acompañen después en este programa que se queda guardado en la página de Facebook y que van a poder disfrutar, si no entraron al principio, van a poder disfrutar en el canal de YouTube del mismo nombre. Y bueno, Raúl está siendo el invitado de cierre de quinta temporada. Yo no quería perdérmelo. Estuvimos muy pendientes de que se pudiera esta charla, Raúl, de ver qué proyectos, qué cosas más tenías, que sabemos que siempre estás abordando desde un lugar singular, lo voy a poner de esta manera, un lugar singular, la escritura y el acontecer, ¿no? Raúl, dirías que por último, Raúl, dirías que eres un hombre de tu tiempo, eres un hombre que escribe de tu tiempo, y cuando digo hombre, permítanme, me estoy refiriendo al traductor, al lector, al escritor, al periodista cultural en distintas facetas, en esta voz tuya tan precisa y en otras esferas. ¿Dirías que eres un hombre de tu tiempo, que estás dentro de este tiempo, dentro de los acontecimientos que se dan? Pues yo creo que esencialmente todos, todas somos seres que formamos parte del tiempo. Es decir, que lo que yo o lo que tú podrías ser si nos hubiera tocado vivir, no sé, la Edad Media, nos habríamos construido en base a nuestras esencias, ¿no? El ser humano siempre se construye en base a sus esencias, a lo que vive, a lo que toca, a lo que siente, por lo que siente una cercanía o una repulsión. Todo nos ayuda a construirnos. Para mí sí es muy importante estar alerta con respecto a lo que pasa en el mundo y en los alrededores, pero también creo que muchas veces nos involucramos con esa realidad de una manera muy frenética y en callejones sin salida, ¿no? Creo que es valioso cuando entramos en esa conciencia de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, nos enfrascamos en diálogos así muy álgidos con respecto a la política, que bueno, si fuéramos líderes sindicales tendría otro valor esa confrontación, pero de pronto sí entramos en esos territorios que llegan a ser muy densos, muy áridos y estériles, sobre todo, ¿no? Yo no digo que no sea importante estar en contacto con la realidad y opinar y decir lo que uno piensa, ¿no? Pero también creo que debemos, o pues para mí por lo menos es como valioso ya a estas alturas de mi caminar, el saber entender cómo lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso pueda tener una manera de comunicación, no para, pues, emitir verdades, ¿no? Yo no creo en esa parte, ¿no? Pero sí para transmitir formas como de empatía, porque a fin de cuentas, si tenemos esa capacidad de entender que estamos aquí para permitir que el vuelo que cada uno tenga sea posible, yo siento que esas son como esencias y que se conectan con lo que somos, con lo que hacemos, ¿no? Que yo creo que cada uno esencialmente tiene una misión en este mundo, ¿no? Aunque uno no lo asuma de una manera clara y concreta y directa, pero en nuestro caminar y en nuestro proceder, siento que eso se manifiesta, ¿no? Entonces, y en ese sentido yo aspiro que cualquier cosa que yo haga, pues sea como un saludo a este planeta donde me ha tocado vivir.
Pues ahí tienen las palabras de Raúl Silva. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, por el día de hoy, por este tiempo extendido que obsequiaste, por ser el cierre de esta quinta temporada. Te agradezco muchísimo que hayas podido, que se haya dado este encuentro contigo y sobre todo todos estos compartires que nos quedamos. Si disfrutaron como yo, la mitad de lo que yo disfruté esta conversación, pues bueno, yo creo que ya vamos de ganada porque ha sido un deleite escucharte. Eres un maestro para muchos y para muchas que como yo vamos ingresando precisamente a esos conversatorios con otras y otras personas, otros y otras. Te agradezco enormemente, Jazmín, esta invitación y esta convocatoria para hablar y contar, porque yo creo que esa es una de las formas que cada vez más necesitamos, ¿no? Esta comunión. Hace unos días estaba viendo una serie que tiene que ver con la longevidad, con esos sitios en el planeta que son llamadas las zonas azules, en donde la gente vive alrededor de 100 años. Sí. Y una de las cosas que hace posible son como 5 lugares en el planeta donde están como bien identificados, unos en Japón, unos en Estados Unidos. Y una parte esencial que permite y que provoca que la gente viva muchos años tiene que ver con crear círculos de hermandad con la gente que nos rodea, ¿no? Está también lo de la alimentación, está también, y bueno, otra de las cosas esenciales es la alegría con la que vivimos nuestra relación con los seres que forman parte de nuestro círculo y el hecho de cómo afrontamos las diferencias, ¿no? Porque problemas, tristezas son parte de la vida, ¿no? La cuestión es cómo nos relacionamos con esos problemas y con esas tristezas. ¿Las convertimos en algo recurrente o hacemos que vuelen a otros territorios porque nosotros queremos propiciar formas de alegría? No sé, o sea, siento como que ahí hay cosas como muy particulares, ¿no? Pero pues eso, para mí cuando yo vi esa serie, me quedé con un pensamiento así, no tanto que yo aspire a vivir 100 años. No, yo no creo tanto en eso. Sí creo que lo que yo viva, si sucede, cuando yo veía a esos hombres o esas mujeres que ya de una edad mayor, yo digo, si yo voy a llegar a esa edad así como ellos, venga, le entro, ¿no? Pero si yo voy a padecer y mi fin sea lento, triste y en el abandono, me voy a antes. Mejor, ahí la dejo, ahí la dejo. Pero bueno, sí quería un poco cerrar con eso en un sentido de que los humanos tenemos en nuestras manos la posibilidad de ser mejores seres. Claro. Mm. Muy buena esa. Tenemos en nuestras manos esa posibilidad. Muchas gracias, querido Raúl. Con esto te despedimos. Vamos a despedirte. Yo tengo que despedir también el programa, pero primero que nada, pues darte las gracias y despedirte, Raúl. Esta es tu casa. Te esperamos para la presentación del libro cuando llegue acá a México y sobre todo a nuestra Cuernavaca, Morelos querida, o algún lugar de Morelos. Ahí trataremos de estar contigo y bueno, haremos todo lo posible porque seguramente será un deleite escucharte nuevamente. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Jazmín, y estamos ahí en nuestra Un serie. abrazo fuerte. Abrazo. Gracias. Hasta luego.